finales del siglo XIX, en Estados Unidos comienza una carrera por tener el edificio más alto del mundo. Los avances en la tecnología de construcción, como la estructura de acero y el ascensor, favorecieron la aparición de estos rascacielos. Pero ya en el siglo XX hubo un arquitecto español al que no le interesó nada aquello de construir en altura y de tocar el firmamento. Fernando Higueras fue un tipo especial, alguien rebelde a quien no le gustaba demasiado seguir con lo establecido. Como diseñador nos dejó algunos de los edificios más atemporales que se pueden construir, incluidos los que ni siquiera se pudieron construir. Pero si destacó por algo, fue por el increíble sentido del humor que le acompañó durante toda su vida. Si yo hago un edificio simétrico como se han hecho en los últimos 20.000 años, pues dibujo menos. Os cuento esto porque en 1972 Francisco Nieva decidió leerle el tarot. Su amigo sacó varias veces las cartas y algo extraño se repetía. No paraba de salir el símbolo de la muerte. Paco le dijo que no se preocupase, que aquello no significaba exactamente que fuera a morir. Pero el dramaturgo le vio bajo tierra con un ciprés encima. Así que a Higueras, que en aquella época se estaba separando de su mujer, le pareció una idea estupenda y decidió que para esquivar la llegada de la muerte, eso es lo que iba a hacer hasta el final de sus días: vivir bajo tierra. Higueras y su mujer vivían juntos en Madrid, en una de las zonas más tranquilas de Chamartín. El barrio se llama Ciudad Jardín y ya veis cómo las tipologías de viviendas son muy similares, con su cubierta a cuatro aguas y su patio trasero. Este lugar, a pesar de estar en el noreste de Madrid y bastante cerca de la autopista M30, es un sector residencial alejado del ajetreo de la ciudad. Así que Higueras decidió que no se iba a mover de donde estaba. Bueno, no exactamente, se iba a desplazar hacia abajo, porque la ubicación de su nueva casa estaría en el mismo jardín, a unos cuantos metros bajo tierra. Para ello trazó en el suelo un cuadrado de 9 metros de lado y comenzó a excavar con un pico y una pala. De verdad, no os estoy engañando, excavó él mismo con estas herramientas porque en aquella parcela no podía entrar una excavadora. Y lo hizo hasta llegar a los 7 metros de profundidad, para instalar allí una de las viviendas más increíbles que pueden encontrarse en nuestro país: el rascainfiernos. El acceso principal, como no podía ser de otra manera, se realiza bajando unas escaleras que nos acercan un poco más hacia las entrañas del planeta. Vais a ver que toda la casa es como una obra de teatro, porque desde fuera es imposible saber con qué nos vamos a encontrar. En el primer sótano, Higueras colocó el salón y la cocina juntos en un mismo espacio. Prácticamente todo lo que veis se conserva en el mismo estado que se dejó, a excepción de algún elemento que tuvo que restaurarse. Como por ejemplo el mobiliario de cocina, que también fue diseñado por él. Y en esta otra habitación, donde ahora se encuentran los archivadores con alguno de sus proyectos, estuvo el dormitorio principal. Un lugar abierto a doble altura al patio interior que es, sin duda, lo mejor de toda la vivienda. Y enfrente del dormitorio es donde se encuentra el cuarto de baño, con su inodoro, su lavabo, bidé, bañera y un espejo donde más de un arquitecto vestido de negro se habrá hecho algún selfie. Para bajar al segundo sótano hay que tomar esta escalera de caracol, una escalera de madera fabricada a mano por un ebanista que en un principio no tenía barandilla. Así que cuando Higueras lo necesitó, colocó un perfil metálico para ayudarle en sus idas y venidas. Ya veis que el último sótano es completamente diáfano, a excepción de este pilar que sostiene las cargas de la planta superior. Y en aquel lugar tan abierto e iluminado fue donde situó su estudio de arquitectura. Seguro que en esta parte del vídeo te estarás preguntando ¿cómo es posible que haya tanta luz en una vivienda enterrada que no tiene ventanas? La solución es sencilla, gracias a estos lucernarios. Porque si la estructura de la casa se resuelve con un gran pilar y muros de contención, la única manera que tiene la luz de bañar los espacios es colocándolos en la cubierta. Y gracias a estas 4 grandes claraboyas de 2 por 2 metros, más la que ilumina la escalera de caracol, el rascainfiernos es como vivir en una cueva. Solo que mucho más tranquilo, más protegido y más iluminado. La luz cenital inunda los 2 sótanos y los convierte en un lugar mágico para habitar.
Si los rascacielos tienen problemas estructurales originados por la fuerza del viento y requieren una cantidad importante de energía para su funcionamiento, el rascainfiernos es justo lo contrario. Los 2 metros de tierra que ocultan la edificación en el terreno consiguen una temperatura constante de entre 20 y 25 grados, todo el año. Así que aquí no es necesaria la calefacción en invierno ni el aire acondicionado en verano, porque la propia arquitectura ya lo soluciona. El rascainfiernos es una casa sostenible muchísimos años antes de que se hablara de sostenibilidad. El patio, que hoy se encuentra lleno de paneles con imágenes y planos de sus mejores proyectos, estuvo en su día habitado por plantas y enredaderas que descendían pegadas a las paredes. También por una hamaca, donde se tumbaba Higueras a leer mientras veía cómo avanzaban las nubes en el cielo. Ah, por cierto, ¿sabías que en este proyecto no hay ninguna esquina terminada en punta? A Higueras le gustaba dejarlas redondeadas, o como él decía, como un caramelo chupado. El rascainfiernos es un lugar maravilloso, una casa estudio que permanece oculta de todo, del ruido, de las condiciones climatológicas y de las miradas indiscretas de sus vecinos. Un espacio perfecto para esconderse y pasar inadvertido, donde el tiempo casi no se mueve. Allí fue donde Fernando Higueras vivió sus últimos 36 años, hasta que murió en 2008. Desde entonces, su casa se ha transformado en la fundación que lleva su nombre y puede visitarse de vez en cuando. Si tenéis la ocasión, os recomiendo que no la dejéis escapar.